irlos de nuevo hoy en la cátedra Moles Caubet, que es el espacio digital del Instituto de Derecho Público, que se realiza con el apoyo decidido y súper valioso de Universitas Fundación, pues, que está siempre allí apoyándonos en todo este tipo de iniciativas, y lo está haciendo desde el año pasado. Nosotros en el instituto teníamos una reunión semanal todos los miércoles para discutir temas de derecho público, pero bueno, la pandemia nos obligó a suspender esa actividad, pero afortunadamente las TIC, como las llaman ahora, las tecnologías de la información y la comunicación, nos ayudaron para tener un canal distinto, pues una forma diferente de mantener esta misma actividad, claro, no con la frecuencia con que la teníamos semanalmente en el instituto, sino una vez al mes, el primer miércoles de cada mes. Este mes es una excepción, no pudimos la semana pasada realizar la actividad, pero aquí estamos, y además con un cartel de lujo, porque tenemos hoy a Álvaro Badel Madrid, que es un especialista en el tema del que se va a hablar, como siempre tratamos de que sea, un tema que podríamos decir que si lo pensamos en términos de la organización de los estudios, al menos en la central, el derecho procesal está en derecho privado, cuando en realidad no es cierto. Pues el derecho procesal es derecho público, es el derecho que regula la función jurisdiccional, de tal manera que eso es derecho público. Pero bueno, por razones didácticas pues, o de tradición, pues siempre se ha asociado el derecho procesal al derecho procesal civil, mercantil, pues al derecho común, digámoslo así. Pero hay derecho procesal en materia administrativa o en derecho constitucional. Es decir, el derecho procesal es propio de todas las ramas del derecho, es el derecho adjetivo de todas las ramas sustantivas del derecho, pero él mismo es derecho público, porque es la regulación que hace el Estado de una de sus funciones, de la función estatal jurisdiccional. Así que eso tiene cabida en el aula, en la cátedra Moles Caubet del Instituto de Derecho Público. Bienvenido, Álvaro, ya te tenemos aquí y me alegra muchísimo, pues de verdad, tenía mucho tiempo que no conversaba con el amigo. Nos conocimos por allá, no vamos a decir ni cuándo, ¿verdad? Yo tenía menos canas y tú tenías un poquito más de pelo, probablemente. Cuando estábamos en Consucre, en el siempre bien recordado Consucre, en la Señor, asesoría legal de la... ¿Ah? municipales. Sí, éramos, ¿cómo se llama? La presidencia del Consejo Municipal en esa época todavía no había alcaldía. Justamente en ese tiempo se transformó a una alcaldía. Se creó pues la figura del alcalde, eliminando aquella función del Consejo Municipal, órgano de gobierno, de legislación, de todo, pues, de concentración de poderes en el Consejo Municipal, que bueno, que afortunadamente se separó. Y bueno, ya lo demás es historia que ustedes conocen muy bien. Lo que estoy es recordando un poco los inicios de Álvaro. Yo creo que estaba recién graduadito, estabas estudiando. No, así es, Entonces, Gustavo. bueno, entonces nada, pero desde allá para acá ha pasado mucha agua bajo el molino y claro, bueno, es doctor hoy en día en la Universidad Católica Andrés Bello, después de haber sido especialista en Derecho Mercantil y en Derecho Procesal, y le ha dedicado al Derecho Procesal mucho de la actividad académica y profesional, porque es un abogado litigante muy prestigioso, muy serio, de un bufete pues bien conocido, y de tal manera que tiene una aproximación tanto teórica como práctica. Él sabe cómo es el sistema de justicia, tanto en la vida real como lo que son los postulados teóricos, normativos, y ese conocimiento teórico-práctico que él tiene sobre el tema lo ha llevado a preocuparse sobre un tema de actualidad, que es cómo la justicia se adecúa o utiliza los medios de las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, la telemática, para impartir justicia, para procesar, para llevar adelante sus procedimientos en las distintas áreas. Pues. Él además tiene una subespecialidad, podríamos decir que está muy metido en el tema del arbitraje,
es árbitro en varios centros de arbitraje. Y bueno, o sea, esa es que es uno de las mecanismos, podríamos decir, a través de los cuales también se administra justicia de una manera un poco especial, particular, y bueno, entonces también tiene experiencia en esa. Así que hoy vamos a hablar justamente de cómo la telemática puede ayudar a una mejor administración de justicia, pero también cuáles son los requerimientos para que la adopción de esa fórmula nueva, a la cual no estamos acostumbrados todavía, sobre todo en Venezuela, cumpla con los requisitos mínimos que debe tener para que haya una verdadera justicia para todos, accesibilidad al sistema de justicia y que se respete el debido proceso y la igualdad de las partes, etc. Es decir, todos los requisitos de una buena administración de justicia, cómo se garantizan a través de la utilización de estos mecanismos, que tienen sus posibilidades, pero que tienen sus riesgos también. Entonces, bueno, nada, estuvimos conversando, le dimos una cierta publicidad al evento y causó mucho interés y hubo varias interrogantes que nos hicieron llegar, y de allí que bueno, quisimos entonces reducirlas como a unas 4 o 5 interrogantes que resumen un poco todas las inquietudes que nos llegaron. Y bueno, yo le propuse a Álvaro que lo hiciéramos de esa manera, porque él es una persona bien apropiada para darle respuesta a todas estas preguntas que pueden surgir en el seno del foro y de la academia en materia de justicia telemática. La primera y gran pregunta es, ¿cómo está Venezuela en materia, o sea, cómo está preparada normativamente y probablemente organizativamente, logísticamente, preparada Venezuela para enfrentar estos nuevos retos traídos sobre todo por el tema de la pandemia, que nos obligó a encerrarnos a todos, a suspender actividades en una materia como la justicia que no se puede detener, es necesario que continúe funcionando. Ok. ¿Pudieras decir? Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Confírmame solamente una vez si me escuchan bien para... Perfecto, se te oye muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias al Instituto de Derecho Público, por supuesto, a la Cátedra Moles Courbet. Un grandísimo honor poder acompañarlos hoy por acá y espero pasar ese examen de las preguntas que ya hemos compilado. La primera de las preguntas, ya pues veo dónde está Venezuela en este momento en el contexto de la justicia telemática. Bueno, yo podría comenzar diciendo que cosa extraña para lo que es la idiosincrasia venezolana, podría pensarse que nos tomó la pandemia, digamos, si se quiere, en pañales en materia de justicia telemática, con lo cual, pues, Venezuela tenía un reto por delante, un gran desafío, como llamamos esta presentación, cual era adecuar el derecho positivo venezolano para poder tener justicia telemática. Sin embargo, no es así. No es así porque en la Constitución del 99 realmente se establecieron y se tomó en consideración ya en aquel momento, pues se pensó en las tecnologías de información y comunicación, se pensó y se establece en el artículo 110 de la Constitución que el Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación, sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. De manera que fuimos previsivos, tenemos desde el año 1999 en la Constitución, pues está una norma programática que establece, que declara entonces de interés público a la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. Y por supuesto, todo lo que es el mundo
de las redes sociales, todo lo que es el mundo de la telemática, todo lo que es la forma de interactuación a través de estas redes que estamos utilizando en este momento, precisamente, pues ya tenía entonces un asidero constitucional. Incluso pues también el artículo 28 de la Constitución le garantiza a los ciudadanos la posibilidad de que es el llamado habeas data, de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma y sobre sus bienes consten en registros oficiales, etcétera, y se hace referencia pues a que se puede hacer la solicitud de que se rectifiquen datos, y cuando se habla de rectificación de datos, no necesariamente estamos refiriéndonos a datos que consten en documentos como los tradicionalmente conocidos documentos escritos, es decir, ahí por supuesto está reconocido de suyo que todo lo que es la documentación electrónica pues es susceptible de ser corregida y daría lugar a los habeas data. De manera que, comenzando, Gustavo, por la Constitución, ya teníamos entonces, en el 99, fuimos, si se quiere, constituyente, fue previsivo y de avanzada en la región suramericana. Normas también de rango constitucional, como son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del 23 de marzo de 1976, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también de alguna manera, aunque no hacen referencia expresa a los medios telemáticos, sin embargo, garantizan que pueden utilizarse todos los medios probatorios en procura de la defensa de los derechos civiles y políticos. De manera que ya en esa expresión, es decir, al no estar limitados por argumentos en contrario, tenemos que nosotros llegar a la conclusión de que teníamos inclusive también normas de carácter, pues, a nivel de pactos como estos que he mencionado, que de alguna manera afianzan el camino de lo que puede ser la lucha temática. Pero luego, descendiendo más concretamente al derecho positivo venezolano, en el año 2001, es decir, inmediatamente que entra en vigencia la Constitución, en el mes de febrero de 2001, se promulga la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas. Bueno, realmente, incluso en Madel Grau hicimos un estudio en unas publicaciones, unos cuadernos jurídicos que con diferentes leyes, y lo fuimos haciendo, y fue un aporte que creo que es importante, porque se hacían estudios muy sencillos para que puedan ser leídos y entendidos por todo el mundo. La Ley de Mensajes de Datos fue uno de esos cuadernillos del grado. Bueno, fíjense, en esa Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas se establecen, por ejemplo, conceptos como el concepto de firma electrónica, ente certificador, en este caso la SUCERTE, pero que se establece incluso la posibilidad de que, cumpliendo con determinados requisitos, puedan haber otros entes certificadores. La forma de valorar desde el punto de vista de la valoración probatoria de los datos de los correos que viajan encriptados por las redes sociales. Es decir, una serie de principios que constituyen en la legislación, en el derecho positivo venezolano, constituyen normas que de alguna manera entonces avalan todo lo que fue a partir de la declaratoria de pandemia, esta vorágine que se generó, que fue pues la necesidad para toda la humanidad de mantenernos, por un lado, confinados, que era en ese momento la única forma de tratar de minimizar el impacto de tan terrible enfermedad con la declaración de pandemia del COVID-19 a partir de marzo de 2020. Y cómo conciliar. Bueno, teníamos instrumentos legales. También teníamos del año 2002 la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. La LOPTA establece que los medios de promoción y evaluación de pruebas pueden utilizarse las tecnologías de información y comunicación. Leyes como la Ley de Protección de Víctimas y Testigos y demás sujetos procesales del 4 de octubre de 2006, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del 22 de junio de 2006, la Ley de Infogobierno del 17
de octubre de 2013, que establece la forma de intercomunicación entre los entes de la administración pública y con el resto de los poderes públicos. Estamos hablando de una ley del año 2013, la ley de simplificación de trámites administrativos del 26 de noviembre de 2014, incorpora controles automatizados, notificaciones telemáticas, el concepto de Sistema de Información Centralizada de Datos, Sistema Nacional de Trámites Administrativos, es decir, conceptos que se desarrollan a través de las redes sociales, como lo estamos haciendo en este momento. Hay incluso en el Código Orgánico Procesal Penal, en la reforma del 17 de septiembre de 2021, se establecen las audiencias telemáticas. La ley orgánica de la Suprema Justicia, en su última reforma del 19 de enero del año pasado, pues estableció también la posibilidad de de hacer notificaciones telemáticas. De manera que, un poco resumiendo, si se quiere, partiendo de la premisa de que con la Constitución del 99 ya teníamos una declaratoria de reconocimiento a la importancia de los medios telemáticos para el uso de la seguridad y la soberanía nacional, pues a partir de allí, fíjate que ha habido un importantísimo desarrollo. Y podríamos entonces decir en concreto a la pregunta, ¿dónde estamos ubicados? Venezuela, desde el punto de vista del derecho positivo, tiene tanto constitucional como legalmente disposiciones que nos permiten estar al día y digamos, en sintonía con toda la subregión latinoamericana y con el contexto de las naciones. Ese es un elemento, el elemento normativo. De manera que si estuviéramos haciendo un checklist, yo diría, se cumple. Esa sería una primera conclusión. Muy bien, bueno, estupendo. Para muchos puede ser medio, un poco sorprendente oír eso, ¿no? Que teníamos basamento constitucional y normativo de rango legal, probablemente no en las leyes procesales judiciales, ¿no? Pero sí en un conjunto de normas legales que permitían bueno, utilizar adecuadamente este tipo de tecnología en la prestación del servicio de justicia. Pero entonces la pregunta sería, ¿hubo algún tipo de respuesta específica? ¿Fue la adecuada? ¿O falló algo? ¿Cuándo tuvimos que confinarnos? Y el sistema de justicia entonces tenía que seguir funcionando, pero con ese riesgo pues de la propagación. Hoy en día sentimos que como que se acabó lo que es un riesgo, ¿no? Porque la gente no usa mascarilla, a veces uno nota que no sigue las reglas sanitarias. Sí, pero no se ha acabado. Uno oye todavía, falleció fulanito, menganito está hospitalizado. Eso sigue. Y bueno, pero ya por lo menos se ha restablecido un poco el flujo normal de las actividades. Pero la pregunta sería, ¿cómo fue la respuesta institucional frente de la justicia venezolana cuando llegó el momento del confinamiento? Bueno, como bien sabemos, con esa declaratoria de pandemia hacia el 13 de marzo de 2020, el Ejecutivo Nacional decreta a nivel nacional el estado de alarma y el Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Plena, pues se hace eco pues en general, todas las fuerzas vivas del país, pero en concreto el sistema de justicia, a partir o sea, con la resolución 001-2020 de la Sala Plena del TCJ, se establece la paralización del sistema de justicia a nivel nacional, con excepción de la materia constitucional y en materia penal. Por supuesto que en esas materias, la constitucional y la penal, con muchísimas restricciones, por supuesto, pero se toma la decisión de paralizar el sistema de justicia. Creo que todos en ese momento estábamos con la duda de a lo que nos íbamos a enfrentar. La humanidad no sabía realmente lo que enfrentaba. Y yo recuerdo muchísimo anecdóticamente que yo decía en la oficina, bueno, cuando conversé con mi hermano Rafael, con Mario Parro, mis socios, y decíamos, bueno, esto es unos días, vamos a cerrar la oficina, esto es unos días,
fue un jueves, será hasta el lunes, y nos fuimos despidiéndonos, nos vemos el lunes, el personal y tal. Y bueno, mira, todavía, como decías tú, Gustavo, por supuesto, se mantienen los efectos de tan complicada pandemia que azotó a la humanidad. Se paraliza el sistema de justicia y se establece una paralización por 30 días, y esa resolución 001-2020 luego fue prorrogada a la postre por la 02, 03, 04, 05, 06, hasta que se llega ya a la 008. Ya estábamos en octubre de 2020 y realmente Venezuela sí tardó 7 meses en reaccionar para poner en marcha de nuevo el sistema de justicia. Esto no ocurrió en la mayoría de los países, y me voy a referir nada más pues al contexto de Sudamérica, que lo estuvimos estudiando con mis alumnos en un programa de estudios avanzados. Veo a varios de ellos acá y con mucho gusto me llena de satisfacción ver por aquí a los colegas Rodrigo Quejeira, Serafín Magallanes, está la doctora Gladys Boada. Bueno, y por supuesto a las damas aprovechamos de desearles hoy un feliz día en el Día de la Mujer. Verdaderamente ustedes son sin duda las que nos hacen estar en estas actividades con ganas de seguir echando para adelante, de hacer docencia. ¿Por qué? Porque por nuestras madres, nuestras esposas, nuestras hijas, todo lo hacemos por ustedes. Así que feliz día para ustedes. Entonces te decía que, bueno, nosotros cuando estudiamos, mis alumnos, básicamente, porque es de ellos el mérito, mira, se dieron a la tarea de revisar un poco conmigo, bueno, cómo había sido la reacción de Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Brasil, Perú, y la mayoría de esos países, al igual que nosotros, tenían legislación positivizada en materia de telemática. La diferencia: en Colombia al mes ya estaba reanudada la justicia, en Chile, en Ecuador, ninguna de esos países demoró más de 45 días en reactivar absolutamente bajo los mecanismos de la telemática y de las disposiciones telemáticas. Y así como aquí se dictaron normas de rango sublegal, en algunos países, como por ejemplo Argentina, dicta acordadas que a través de las acordadas reactiva el sistema de justicia inmediatamente, y no hubo, digamos, un tiempo, digamos, importante de paralización de tan necesario servicio público como lo es el de justicia. A nosotros allí sí tuvimos, el Tribunal Supremo de Justicia demora 7 meses en analizar, es decir, bueno, finalmente se dicta la resolución 008-2020 del 1 de octubre del año 2020, donde se dice: la sala plena se reactiva a partir del 1 de octubre de 2020, del 5 de octubre, si mal no recuerdo concretamente, porque era lunes, se reactiva el sistema de justicia. Y dice esa resolución de 2020, pues hay una serie de parámetros que se establecen, y se hablaba allí de lo que conocimos como la cuarentena rígida y la cuarentena flexible, y se establece que en las semanas de cuarentena rígida entonces no podrá haber despacho. En las semanas de cuarentena flexible habrá despacho, y es una instrucción que se da a los tribunales aguas abajo de la sala plena. La sala de casación civil, lógicamente, no tengo que decirlo, pero es que llama la atención porque la sala de casación civil, que es parte de la sala plena y que estuvo dentro de esa plenaria, dicta la resolución 005-2020, y la resolución 005-2020 entonces crea la figura del despacho virtual. Es aquí donde realmente, Gustavo, se crean las normas específicas para tener un despacho virtual en el país para la jurisdicción civil y mercantil a nivel nacional, y básicamente se instaba a que las otras jurisdicciones tomaran en consideración quizá lo que había dicho la 008-2020 de la sala plena. La gran diferencia, y por eso hice la acotación de que la civil es parte de la plena, lógicamente, es que la sala de casación civil, cuando establece
en la figura del despacho virtual dice, y en relación con el despacho virtual va a ser todos los días, se establece un despacho de 8 a 12 para la consignación de documentos en los tribunales, y el despacho virtual era de 8 a 2 de la tarde, y se establece que hay despacho en las semanas de cuarentena rígida y en la de cuarentena flexible. Apartándose de lo que dijo el Pleno dijo que en la semana de cuarentena rígida no había despacho, y eso obedecía lógicamente a algo que era, pues por supuesto, preservar la salud, que los funcionarios públicos, que los funcionarios de justicia no fuesen a los tribunales, pero bueno, eso generó una cantidad de situaciones que es impresionante. Todavía creo que al día de hoy hay decisiones en la Sala de Casación Civil que se están tomando sobre si hubo actuaciones que fueron tempestivas o no, ya que el tema de los cómputos de los lazos procesales, que es tan importante en el derecho procesal, por el principio de preclusión, por el principio de la garantía, el derecho a la defensa, el debido proceso y el principio de integridad en los lazos procesales, entre otros, pues generó grandísima confusión. Te podrás imaginar, solo para citar un breve ejemplo, si tenemos 20 días para contestar la demanda y en los últimos 7 días a mí me tocaba contestarla, y puedo hacerlo en cualquiera de los 20, me tocaba yo hacía mi contestación a través del despacho virtual, remitiendo mi contestación por vía telemática, tenía que esperar la cita que me daba el tribunal, pues si la semana era de cuarentena rígida, no me daba la cita, me la daban para la cuarentena, para la siguiente semana de cuarentena flexible, con lo cual se podían haber pasado mínimo unos 7, 8 días entre la fecha en la que vencía mi lapso de contestación de demanda y la fecha en la que efectivamente yo podía ir al tribunal a consignar el escrito. Bueno, ahí se plantearon discusiones, impugnaciones, es extemporánea la contestación, porque entonces hubo criterios de algunos tribunales, y recuerdo mucho uno en San Cristóbal, Estado Táchira, que colocó un aviso que decía: en este tribunal, si no se trae el original del documento electrónico que ha sido remitido telemáticamente, la actuación no tiene validez. O sea, ¿era justicia telemática o no era? Teníamos dos expedientes, el expediente electrónico y el expediente físico. Pero bueno, no quiero alargar mucho. La respuesta que dimos fue dictar esas resoluciones, decirte que la resolución 005-2020, que fue la que creó el despacho virtual, estableció una serie de normas de indudable carácter procesal, procedimental, lo cual, de conformidad con el 150 de la Constitución, forma parte de la reserva legal. De manera que a nivel de resoluciones se dictaron normas procesales, se establecieron presupuestos procesales, algo tan importante como los presupuestos procesales, que son aquellos que realmente deben concurrir para que pueda existir un juicio válido, ¿verdad? Un proceso válido y que pueda surtir efecto. Y estamos hablando de un juez que está nombrado para que pueda atender al justiciable cuando solicita la protección del Estado, pues por el artículo 26, cuando reclamo tutela, una competencia que faculte al tribunal para actuar dentro de ese ámbito, desde todos los puntos de vista de la competencia, una legitimación de quien solicita esa protección del Estado. Bueno, se establecieron estos que son presupuestos procesales, se establecieron presupuestos procesales diciendo que había que proveer un teléfono celular y dos teléfonos, al menos uno celular, y al menos uno de los dos teléfonos tenía que tener la aplicación WhatsApp, y se puso con carácter de presupuesto procesal, de manera que la relación jurídica era inexistente si no se proveían dos teléfonos, y no es fácil que yo pueda tener los teléfonos de mi contraparte. Usualmente no es algo que es sencillo. Bueno, aparte de eso, se estableció la figura del despacho virtual, se establecieron de qué manera se iban a remitir los escritos, cómo teníamos que esperar una confirmación, etc. Hubo toda una legislación de emergencia, y yo, que le hablé directamente incluso en una charla que me invitaron a los jueces de Venezuela, y ahí estaban los magistrados de la sala civil, yo les dije: magistrados, ustedes
como cuando hay un paciente que se está desangrando. Yo que no sé nada de eso, si yo veo una persona que yo he visto por ahí que uno se quita un cinturón y hace un torniquete y toma una medida preventiva para ayudar a que ese ciudadano no muera, y luego un especialista, que es el médico, toma las medidas necesarias, ¿verdad? Entonces haciendo el símil, yo dije, bueno, yo creo que la sala pues hizo un torniquete jurídico allí para que pudiéramos tener algo, pero se olvidaron que teníamos la ley de mensaje de datos, pero el tema del valor probatorio, o sea, una cantidad de cosas, y sobre todo la Asamblea Nacional, que ha podido tener un rol estelar y que lo único que se requiere, y siempre lo digo, es reformar el capítulo, el 859 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, donde tenemos un procedimiento oral que, bueno, tiene 36 años, vamos a ponerlo al día, es hacer una renovación de algunas instituciones del procedimiento oral. Tenemos la experiencia de la materia laboral, tenemos la experiencia del contencioso, tenemos el amparo constitucional que nos hizo ir a la oralidad muy temprano en materia procesal, y aparte de eso, un capítulo de justicia telemática. Con eso se hubiese resuelto, porque teníamos entonces otra serie de leyes que, concatenadas con una reforma parcial del Código de Procedimiento Civil, hubiese sido perfecto. Es decir, se dictaban estas resoluciones, mientras tanto legislaba la Asamblea Nacional, y ya hoy en día tuviéramos justicia telemática. Lo más grave fue que, como bien sabemos, hubo una nueva constitución, reconstitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y la primera resolución que tomaron los nuevos magistrados de la Sala Civil, la resolución 001-2022, se deroga la resolución 005-2020. Es decir, se acabó la justicia telemática que de emergencia se había dictado, y se dijo claramente, se vuelve al despacho presencial. Solamente se deja en vigencia la posibilidad de hacer notificaciones electrónicas. Entonces, así estamos. Así fue la reacción del Poder Judicial. No te oigo, Gustavo, no tienes sonido. Comentaba yo, Álvaro, ¿por qué será que no me extraña lo que me está diciendo? Bueno, nada, mira, varios se interesaron por el tema del arbitraje, en conocimiento como están muchos de tu participación en la actividad arbitral, e incluso pues las directivas de centros de arbitraje. Se pregunta pues si el tema del arbitraje, la actividad arbitral también puede utilizar tanto en Venezuela como pareciera que en el exterior, esos centros internacionales lo hacen, pero en Venezuela, ¿cómo está la situación? Sí, fíjate que, bueno, sí, primero siempre invito a la gente a que se acerque al mundo del arbitraje. En Venezuela estamos haciendo arbitraje, tenemos dos de los más reputados centros de arbitraje de América Latina. Nuestro centro de arbitraje, el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, adscrito a Benanchan, y el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, pues que son centros de arbitraje cuya trascendencia a nivel pues latinoamericano y en el mundo del arbitraje es muy, muy conocido. Participo anualmente en eventos fuera del país donde nos reunimos a hablar de temas de arbitraje, y verdaderamente la reputación de nuestros árbitros es intachable, y incluso hay estadísticas que el doctor Pedro Rengel se ha especializado en llevar las estadísticas, y la verdad es que en materia de laudos arbitrales casi todos resisten los embates de los recursos de nulidad, que es el único recurso que está previsto en su contra, y salen airosos. De manera que hacemos buen arbitraje en Venezuela. No nos tomó de sorpresa la pandemia, porque precisamente fue algo que siempre llama la atención. Recuerdo que fue el 19 de febrero de 2020, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas reformó su reglamento, y por supuesto ahí entra en vigencia el 19 de febrero de 2020, es decir, unas 2 o 3 semanas antes de la declaratoria de pandemia. Pero es que por supuesto que ya venía trabajándose en eso. Yo formo parte del comité de arbitraje de ese centro de arbitraje, donde nos reunimos una vez al mes, el último miércoles de cada mes. Lo veníamos haciendo, y ese es un tema que se venía tocando desde mucho tiempo antes, por lo menos
un año, año y medio antes, y se concreta en febrero de 2020 la reforma que permite la aplicación de la telemática a los procesos arbitrales. Igual, aquí sí fue reactivo el centro de arbitraje de la Cámara de Caracas. Establecen por allí a mediados de junio de 2020, con ocasión a la pandemia, pues la posibilidad de tener audiencias telemáticas. Pero más allá de eso, y bueno, la Asociación Venezolana de Arbitraje, que me honró ser presidente honorario, que desde el año 2013 ha venido marcando un camino importantísimo dentro de las actividades arbitrales en el país, aporta con unas reglas para la sustanciación de los arbitrajes independientes el 9 de julio de 2021, y esas normas incluyen la posibilidad de la aplicación de las TICs para la sustanciación de los arbitrajes, igual que las reglas sobre pruebas del 9 de julio de 2021. Todo esto, además, estamos hablando de derecho interno y, bueno, por supuesto, estamos hablando de lo que llamamos en materia de arbitraje soft law. Es decir, son normas que no son vinculantes, son derechos suaves, derecho ligero, que está vinculado con la autonomía de la voluntad de las partes, porque en materia de arbitraje esto es lo que tiene la gran preeminencia. De manera que no es extraño incluso que un arbitraje entre dos colombianos allá en Bogotá, ellos quieran escoger las reglas de la Asociación Venezolana de Arbitraje, que es soft law, en tanto y en cuanto no las escojan. En el momento que las escojan y digan en su cláusula que ese va a ser las normas de derecho sustantivo, de derecho adjetivo que van a regir, ¿verdad? Y que el derecho sustantivo puede ser el Código Civil venezolano, esta es la ley del arbitraje que se va a seguir. Dejan de ser soft law, se convierte en el derecho positivo del caso concreto. También a nivel internacional hay ya otros instrumentos que los usamos como guía en la sustanciación de arbitraje. Están las reglas de Praga sobre la tramitación eficiente de procedimientos de arbitraje internacional, que son de diciembre del año 2018, ya existían. El protocolo de Seúl sobre videoconferencias para la práctica de pruebas en el arbitraje internacional, ese fue de abril de 2020, apenas tenía, pero ya en un congreso que había habido en Seúl, Corea, en diciembre de 2019, se había hablado de la necesidad de poner en marcha unas normas para poder sustanciar los arbitrajes que se llevan adelante en ese centro de arbitraje tan importante, sobre todo pues en todo lo que es el derecho marítimo. Es un centro muy socorrido, como la ICC también, como la Cámara de Comercio de París, etcétera. Son centros que internacionalmente pues tienen muchísima actividad. Las reglas de la International Bar Association, que son del 29 de mayo de 2010, ahí hay normativas sobre notificaciones telemáticas, y el reglamento de arbitraje y mediación de la ICC, de la Cámara de Comercio Internacional, que es de marzo del 17. Todo este conjunto de normas, tanto de derecho interno como las que he mencionado, de derecho comparado, dejaron al arbitraje prácticamente incólume. Es decir, no hubo paralización del sistema de justicia en materia arbitral, porque lo que no teníamos en el derecho interno, incluso si Gustavo Reneta y Álvaro Báez teníamos una confrontación y estamos en un proceso arbitral, podíamos ponernos de acuerdo mira, ¿qué te parece si entonces para llevar adelante todas si el caso era en el CEDCA, ya teníamos, te estoy diciendo, desde febrero por lo menos la posibilidad de hacer las audiencias telemáticas. Pero imaginemos que estamos en un arbitraje independiente. El caso en donde, de los que veo aquí, el doctor Humberto Mendoza de Paola, que los saludo, Nélida Peña y Alberto Montero, son los tres árbitros. Y ellos están sustanciando en la oficina de alguno de ellos el arbitraje entre Gustavo Renete y Álvaro Báez, que representamos intereses encontrados. Lógicamente, tenemos la posibilidad, y teníamos la posibilidad de hacerlo, y en el arbitraje fue muy utilizada la fórmula, donde los árbitros nos llaman y nos dicen, ustedes díganos cómo vamos a resolver la imposibilidad de tener audiencias presenciales porque estamos confinados. Bueno, vamos a aplicar entonces nosotros un mecanismo, y de repente somos creadores de normas que se hacen vinculantes
para el caso ad hoc, para el caso concreto. Entonces, realmente si no las teníamos, las podíamos crear y de hecho así se hizo en muchos de los casos, de manera que el arbitraje nos puede más bien servir ahora para apuntalar experiencias en el paso que necesariamente tiene que dar Venezuela en materia de justicia telemática, como es actualizar nuestras leyes procesales generales, el Código de Procedimiento Civil, y entre ellos el Código de Comercio y otras leyes que con normas procesales en donde se establezca el uso de estos mecanismos tan fantásticos, donde permite a Gustavo estar en su oficina, a mí estar en la mía, Serafín vive en Maracay, Gledy, Boada, doctora, saludos, ella está allá en Puerto La Cruz, y estamos todos quizá, cada uno en su lugar y otro fuera del país también, y estamos interactuando al mismo tiempo en este momento. Entonces, fue el resumen, en materia arbitral, perfecto, no hubo trauma y hubo capacidad de respuesta. ¿Por qué? Por las previsiones que se tuvieron en ese momento. Sonido. La respuesta, sí. La respuesta fue inmediata, pues como tendría que ser en una materia tan vital, ¿no? Tan delicada, ¿no? Bueno, pero ya que estás señalando esa tarea importante que deberíamos tener presente como meta próxima en la reforma que tú dices que no debe ser tan complicada de las normas de las leyes procesales, ¿qué podríamos tomar del derecho comparado? ¿Hay ejemplos de países vecinos nuestros o que tú conozcas que pudieran de repente ayudar en esa labor de modernización de nuestra legislación procesal? Sí, Gustavo, yo creo y fue lo que pudimos constatar, la constatación, la evidencia que insisto, con mis alumnos, ellos, bueno, se dieron a la tarea de investigar. Tenemos un material que ha sido, que vale la pena compilarlo y que yo les prometí, no he podido cumplirles, que nosotros vamos a generar una actividad parecida a la que estamos llevando a cabo hoy, en este momento con ustedes, donde ellos sean los actores fundamentales. Y mira, tuvimos, y además tuvimos la ventaja y la virtud de que en casi todos los países contamos con académicos que nos pudieron acompañar, porque o bien yo les sugerí nombres de profesores que conozco, o ellos, pues en el caso de Rogelio Queijeiro, que está por aquí presente, y debo hacer el reconocimiento, en Brasil realmente las personas que yo conozco del mundo del arbitraje o no estaban disponibles o no manejaban justicia telemática, y él se dio a la tarea y pues todos pudimos pasearnos por el contexto de las naciones latinoamericanas. Yo creo que el resumen es que, mira, Argentina tiene justicia telemática por lo menos desde el año 2000. Tiene una ley de protección de datos personales desde el año 2000. Tienen una ley de ciencia y tecnología e innovación del año 2001 y tienen una serie de disposiciones que, por supuesto, recuerda que por el sistema de ellos federal, ellos tienen normas que son locales y tienen tanto códigos de procedimiento civil como regiones tienen, y tienen un código general del proceso de la nación argentina. Entonces, si alguien tiene normas en justicia telemática que podemos con ellos tener un ejemplo, tener asistencia, si se quiere, con Argentina. Argentina, Brasil, nos paseamos con la telemática brasileña, Ecuador, Colombia, Chile, y es impresionante ver cómo la actualización en materia del uso de las herramientas de tecnología de información y comunicación, en el caso de Chile, el expediente digital, nosotros pudimos constatar en nuestras pantallas con mis alumnos cómo se abre el expediente, se incorporan unos códigos, tienes una firma electrónica y con unos breves datos ya estás dentro del expediente, lo puedes revisar, puedes enterarte en tiempo real de lo que ha ocurrido. De manera que en general, y por supuesto esto es justicia ordinaria, en justicia arbitral, y no es que son dos justicias, pero un poco más bien como para resaltar la importancia también que va cobrando el arbitraje,
todos estos países, igual que nosotros, dije que en el año 2020 entró en vigencia el reglamento del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje que incorporó la justicia telemática, pero fue en el 2020. Pero si nos vamos a Perú, ellos desde el año 2010, 10 años antes, ya tenían justicia telemática. En Perú se sustancian aproximadamente 2.000 arbitrajes al año. Yo estuve en el Congreso en el 2019 del Instituto Peruano de Arbitraje, Congreso anual. Ahorita fui invitado como ponente en abril, tuve que excusarme. Todos sabemos que hoy en día para ir a Perú necesitamos visa, y bueno, la verdad no me era posible. Las clases en la Católica empiezan el 21 de este mes y las presenciales en pregrado, y bueno, me excusé. Pero yo estuve en el de 2019 allá en Perú, y cuando yo escuché una de las intervenciones que en el año 2018, que era el año anterior, se habían sustanciado 1.750 procesos arbitrales, yo dije, Dios santo, o sea, esto es impresionante. Y cuando vamos a buscar por qué la justicia arbitral está tan avanzada allende de nuestras fronteras en esos países, bueno, la ley de contrataciones públicas peruana, la última reforma, estableció, para hacer atractiva la llamada al capital, a la inversión extranjera, que cualquier discusión que se vaya a plantear entre la administración y los administrados ejecutantes de obras públicas, la administración se desviste de su poder de imperio y se va a un arbitraje particular, privado, en igualdad de condiciones, par y paso, en igualdad de condiciones que los administrados, de manera que de los 1.700 y pico de arbitrajes que hubo en ese año, muchos fueron por ejecuciones de obras, etcétera. Entonces allí, pues por revocación de adjudicación de buena pro, o por retardos en pago, o por lo que fuere. Entonces, mira, tenemos legislación de derecho comparado, que lo que tenemos que tener es por supuesto, la decisión política de querer llevar al país a abrir esa ventana y meternos de verdad dentro de la telemática aplicada al derecho. Yo veo que en Venezuela ha habido definitivamente pasos importantes de aplicaciones telemáticas, y el ejemplo creo que de la cedulación y el pasaporte, bueno, salvo que tenemos que ir a tomarnos la foto allá y a poner una huella, todo se realiza telemáticamente, y ese es apenas un ejemplo de situaciones que ya se han llevado adelante a nivel de la justicia. La justicia tiene que tomar entonces esos ejemplos y, por supuesto, quizás esto amerita las normas. Bueno, sí, tenemos que actualizar normas. En el derecho comparado, sí, tenemos de quién pedir hacer este tipo de eventos, invitar a profesores. Desafortunadamente a mí se me pasó por completo, de verdad, haber invitado profesores de la Universidad Católica de La Plata, con quien tengo relaciones, y así como ellos, pues en algunos otros países que están ávidos de participar en estos eventos para colaborar de alguna manera. Pero bueno, mira, Gustavo, esto a veces uno en estos eventos dice, esta es la parte 1, y ustedes, los que están aquí escuchándonos, son los que dicen si quieren una parte 2, si lo amerita. Y si lo amerita, miren, les prometo que tendré la precaución de hacerlo. Además, se necesita un poquito más de tiempo. Yo con muchísimo gusto estoy aquí con ustedes, y tuvimos unos días desde el momento que se me informó, pero sí requerimos hacer las cosas con un poquito más digamos, de anticipación, y les aseguro la participación de varios ponentes de otros países, de asistentes por lo menos, que nos pudieran complementar la información. Entonces, bueno, Gustavo, no sé cómo ha ido saliendo en las preguntas de los alumnos, pero... Bueno, mira, casi excelente, así que vamos a después a hacer una encuesta, a ver cómo es su reacción. Pero bueno, justamente para ir redondeando, ya vemos pues toda la problemática, nos las ha planteado, las respuestas, la base normativa que existe, los retos, digamos, de reforma legal que deberíamos emprender. Pero siempre queda como la mitad de la gente muy entusiasmada con el asunto telemático, porque
tiene ventajas, es más rápido, es más barato, es más accesible, se presta para que desde Tucuciapón abajo no tengan que ir hacia el tribunal. Todo unas grandísimas, más barato, abarata los costos en mil cosas, en funcionarios, en papel, en logística, en sedes judiciales. No hay horario. Pero al mismo tiempo también hay riesgo. Y si no tengo internet, y si se me va la luz, y si me hacen trampa, y si me modifican esto y la seguridad. Bueno, es decir, hay temores. Yo te preguntaría un poco, ¿cómo ves tú que, digamos, en pocas líneas, cuáles deberían ser como que los principios que orientaran la instauración de un sistema judicial telemático ya bien elaborado? Pues, ¿no? Sí, bueno, sobre esto, sí, que por supuesto que se ha escrito y los grandes programadores y el mundo, básicamente, hoy día con las inversiones telemáticas a través y con las llamadas cadenas de bloques, los blockchain, haber insurgido en el mundo de la finanza, las monedas digitales, la posibilidad de que tú entonces pues tengas Ethereum, Bitcoin, Petro, aun cuando los expertos en la materia dicen que no cumple con los requisitos de lo que se llaman pues, esos portafolios, pues lógicamente a nivel de la telemática entonces existen una serie de protocolos que evidentemente deben cumplirse para que exista lo que tú estás diciendo, la seguridad de la información y para que podamos garantizar, en el caso de la justicia, entonces habría que elevar a la enésima potencia cualquier protocolo que le dé seguridad a la transmisión de datos. Se suele mencionar, entre algunas otras cosas, y por supuesto no es mi experticia, pero es el catálogo de cosas de principios que claro que se le aplican. Por supuesto, la seguridad de la información. Ese es el primero. La información tiene que viajar encriptada. Es decir, tenemos que tener la seguridad de que cuando yo remito mi documento, este documento que es de papel, que lo tengo aquí en mi oficina y que yo lo remito por vía, convirtiéndolo en un formato PDF para que no pueda ser alterado. Y yo digo no pueda ser alterado y todos sabemos que los PDF sí pueden ser alterados. Pero en todo caso, lo remito vía PDF desde una computadora, que es esta que estoy utilizando para que ustedes interactúen conmigo, yo estar con ustedes, y la que va a recibir una computadora central en el Poder Judicial, entonces que es la que se encarga. Entonces, allí hay lo que se llama la dirección IP de salida y la dirección IP de llegada. Esos son datos que tienen que ser auditables. Que si yo en un momento determinado digo, yo remití el día 8 de marzo de 2023, siendo las 11:54 aquí en mi pantalla, remití o manifesté lo que estoy manifestando en este momento, y si yo estuviera diciendo, niego, rechazo y contradigo la demanda, tanto en los hechos como en el derecho, o pongo la prescripción, etcétera, y hago una argumentación jurídica, y luego me dicen, usted quedó confeso porque usted no contestó la demanda. Yo pueda, de alguna manera, demostrar que desde mi computadora salió mi declaración de voluntad en relación con el rechazo de los argumentos contenidos en la demanda y que hoy, que era el día hábil para hacerlo, lo hice. Lo hice por escrito, lo hice verbalmente, si fuese el caso, o pude estar en una audiencia oral haciendo mis exposiciones. Y si alguien me dice que no lo hice, entonces ahí es donde vamos. La seguridad de la información son los mecanismos adecuados para demostrar que de un servidor salió una información y fue recibida en el otro y el tránsito no fue intervenido. Ese es un principio entonces importantísimo, la seguridad de la información. Para tener seguridad de la información, entre otras cosas, tenemos que tener los dominios, que los dominios en materia de correos electrónicos es la adquisición que hace una empresa privada como puede ser Badelgrado, que tenemos el dominio badelgrado.com, o cualquiera de ustedes, y su dominio, Universidad, tiene su dominio, y el Poder Judicial cuando puso en marcha el despacho virtual, el dominio era gmail.com. Crearon tantos correos Gmail
como tribunales hay, entonces los dominios eran Gmail. El Gmail, por supuesto, pertenece a la empresa Google y ustedes se podrán imaginar lo que significa que el dominio de lo que ocurría en materia de justicia virtual en Venezuela durante los 20 meses que duró el experimento estaban bajo el dominio de gmail.com. Si hay algún tipo de contradictorio, ¿verdad?, entre Gustavo y yo, que lo he utilizado como ejemplo a lo largo de esta conversación, pero que no tenemos ningún contradictorio, ni nunca lo tendremos, tenemos intereses comunes, como es hacer academia, pues nosotros teníamos que pedir a Gmail, ¿a quién? A Google. Entonces teníamos que irnos a Silicon Valley allá a buscar que nos hicieran una confrontación para tener una prueba quizás de experticia sobre los servidores centrales, cosa que es imposible. Si vamos a pensar en justicia telemática, por supuesto que el dominio tiene que ser .gov.be, es decir, tienen que ser dominio público. Y ya leí noticias que van saliendo por ahí, que uno las ve en Instagram y están muy activos ahorita las nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, que en estos días, así como que un acto público, entregaron 150 dominios a tribunales para que empiecen a tener su dominio de tcj.gov.be. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque tienes entonces otro de los aspectos importantes en materia de seguridad de la información, que es la firma electrónica. Todos tenemos que tener una firma electrónica, que no es una firma digital, gráfica, la representación escrita del nombre mío, Álvaro Badel. Eso no es la firma electrónica. La firma electrónica es un código que puede ser hasta de 120 dígitos y que yo lo transmito, me inscribo en un ente que me otorga una firma electrónica. Y los señores jueces tienen que tener su firma electrónica, y los secretarios tienen que tener su firma electrónica, y en general todos los que somos parte del sistema de justicia tenemos que tener una firma electrónica. Mi propuesta ha sido que los colegios de abogados del país se aboquen a ser los entes que emitan las firmas electrónicas y garanticen que cada uno de nosotros tenemos un registro para que sea imprimirle la paternidad a las actuaciones procesales y a los documentos que consignamos en los tribunales. Bueno, por supuesto, para todo ello se requiere un ente certificador. Está creada la ley de mensaje de datos, la SUSERTE, y esto es también un principio importante que dentro de este principio de seguridad de la información es fundamental. Pero también tenemos que tener acceso digital garantizado. Entonces tenemos que tener un ancho de banda que sea confiable. En la pandemia, los correos que enviábamos los recibían los secretarios de los tribunales en sus celulares. Es decir, ellos pusieron su tecnología al servicio de los tribunales y nos consta que cuando tú enviabas una actuación, entonces eran los secretarios de los tribunales los que recibían en su celular y se lo decían a uno, doctor, cuando uno iba a reclamar, mira, pero es que no me han confirmado si llegó o no llegó mi escrito de prueba. Bueno, doctor, pero es que, mire, estamos en semana de cuarentena rígida y yo estoy recibiendo en mi celular. Cuando tengamos acceso al tribunal, desde allá le vamos a dar respuesta. Ah, ok, 5 días después. Bueno, esa es la circunstancia. Entonces, y tenemos que tener un ancho de banda confiable, un ancho de banda que permita el tránsito de la información con cierta holgura, porque si no, pues por supuesto que la información no circula. Venezuela está transitando más o menos en lo que es la telefonía pública a 12 megabits por segundo, es lo que nos ofrece CanTV en el mejor de los casos. Mientras que tenemos, pues no lo voy a decir cada uno en particular, pero tenemos mejor ancho de banda en otros países. Aquí nuestro vecino Colombia más de 50 en la telefonía pública, Brasil 80, por allá Argentina está muy bien, y Venezuela ha hecho esfuerzo en este momento. Si yo mido el ancho de banda de mi proveedor de internet, a lo mejor estoy yo en 120, pero no el sistema de justicia. Entonces se requiere eso, que haya un ancho de banda garantizado, y bueno, por supuesto es básico tener la garantía de la estabilidad de un servicio de fluido eléctrico y tener, como lo establecen el protocolo de Seúl,
medidas de prevención para que cuando estamos haciendo audiencias telemáticas, si falla un equipo, yo tenga entonces mi celular activado con esta misma conexión para que si se falla uno, yo no pierda la conectividad. Eso es algo que también es importante. Bueno, finalmente hay dos conceptos, uno llamado escalabilidad, que es un principio que en materia telemática los procesos tienen que ser escalables. Es decir, los procesos no pueden no pueden crearse pensando en un número de usuarios determinado. Es decir, yo no puedo crear un proceso donde yo diga, el tribunal dará respuesta a un acuse de recibo. Y eso no puede significar que el empleado del tribunal tiene que decir cuando recibe el correo, su correo ha sido recibido. Ahí hay que utilizar inteligencia artificial para que se cumpla con el principio de escalabilidad. Y tú tienes que tener una respuesta electrónica que pueda atender a un usuario, a 10, a 100, a 1000, a 100.000, a 1.000.000, no importa. La escalabilidad significa capacidad de respuesta en el proceso independientemente del número de usuarios. Tú te puedes imaginar lo que podría significar que 10 personas el mismo día, en un espacio muy corto de tiempo, en 5 minutos, yo apelo, yo contesto la demanda, yo promoví pruebas, yo recuso al juez, yo impugno el poder, yo tacho de falsedad a un testigo, y todo eso lo hacemos en 5 minutos. Imagínense de aquel lado, si hay, como lo sabíamos, 4, 5, 6 funcionarios por cada tribunal, y básicamente se utiliza una sola computadora para la comunicación con el público, lo que podía significar dar respuesta de que su actuación estaba recibida. La escalabilidad tiene que ser incluso la garantía de que si yo a las 11:59 de hoy, porque cuando estamos hablando de telemática se tiene que terminar el concepto de que el despacho es de 8 a 12 o de 8 a 2 de la tarde, es en el día, todo el día es hábil, debe ser hábil, y así es en materia arbitral. En los arbitrajes estamos acostumbrados que nosotros no trabajamos con una preclusión de horas, ¿verdad? Los lazos se computan por días consecutivos y sencillamente el día es hasta las 11:59, 12 de la noche, yo puedo mandar mi contestación de la demanda. Entonces, se requiere ese principio de escalabilidad. Y finalmente, se habla de retrocompatibilidad en materia de telemática, y la retrocompatibilidad no es más que mantener la posibilidad de que los avances tecnológicos, que son tantos y en tan corto tiempo y cada vez más, ya hoy en día el Zoom, el Meeting y cualquiera de estos medios de comunicación, cómo se han ido mejorando, qué diferencia con los primeros que hacíamos hacia allá, hacia abril de 2020. Ya hoy en día la interactuación de todos los que estamos aquí en un momento determinado, la capacidad de poder generar iconos, de hacer un chat al mismo tiempo que estoy yo conversando, etcétera, pues permite la retrocompatibilidad. El concepto lo que quiere decir es que los avances tecnológicos que se vayan dando tienen que seguir siendo compatibles con lo anterior para que no se pierda la data, para que la información sencillamente pueda seguirse utilizando, y por eso existen los conceptos de archivo en la nube, y son ejemplos donde no importa, tú tienes todo un banco de datos archivado en un espacio telemático virtual que es la nube, lo llamamos la nube, y vemos hacia el cielo cuando decimos la nube a lo mejor, por supuesto que no es así, y es sencillamente un lugar donde archivamos información, pero si cambiara la tecnología, esa información tiene que seguir siendo compatible con los nuevos sistemas telemáticos para que no se pierda la información. Solemos citar aquí el caso de la tecnología de los BlackBerry, que en algún momento nos unió y teníamos los BlackBerry que tenían la bolita y la cuestión y tal, y de repente los BlackBerry no pensaron en la retrocompatibilidad y se quedó desfasada totalmente esa tecnología. En el sistema Yuri 2000, que fue el sistema que se puso en marcha por la reforma que se emprendió a partir del año 2000 en el Poder Judicial, y con créditos, recuerdo, del Banco Mundial y el BID, se hicieron importantes inversiones, y Venezuela estuvo telematizada desde el punto de vista, para que ustedes vean, de la información en aquellos años, y podíamos ir a tribunales y entrábamos en nuestros expedientes, etcétera. Todo eso, espero que el día que tengamos otra vez
un software modernizado no se haya perdido, pero me temo que no va a haber retrocompatibilidad. Me temo eso, ojalá que no, pero creo que hay mucha de la jurisprudencia que está digitalizada que va a tener es decir, que a lo mejor va a quedar allí como que en una suerte de aislamiento. Bueno, esas son algunas cosas fundamentales, Gustavo, de principio, que si concurren, le dan garantía a una verdadera tutela judicial efectiva, porque la tutela judicial efectiva tiene que seguirlo siendo telemáticamente y hay que garantizarlo, y el juez está en la obligación de garantizar el derecho a la defensa, al debido proceso y todos los principios que se articulan para hablar, cuando hablamos de debido proceso, a través de las vías telemáticas. Es decir, no puede haber el riesgo de que no se sepa si yo contesté o no contesté, o de que si yo exhibo un documento, entonces no puede haber un control de la prueba que sea garantizado. No. Las cosas tienen que ser realizadas bajo alguno de estos parámetros y otros más. Solo para terminar, te digo, por ejemplo, en el protocolo de Seúl, que es un protocolo que se aprobó para que se realizaran bien en un mejor escenario de más garantía las videoconferencias en materia de arbitraje, bueno, se establece la figura del observador. La figura del observador dice que es la figura en donde cuando vamos a la evacuación de un testigo, ¿cómo sé yo si tú en este momento que estás en tu oficina y te estoy viendo, Gustavo, no tienes una persona enfrente, que si yo te hago una pregunta, diga cómo es cierto que usted presenció el accidente de tránsito y la persona te hace sí? Y entonces tú respondes no. Entonces el observador es un tercero de buena fe que de común acuerdo entre las partes se designa para que acuda en el sitio. Si tú estás declarando y estás en Singapur, esa persona es una persona que nos hemos puesto de acuerdo en designar a esa persona, y ese tercero de buena fe, que es un auxiliar de justicia, y él presencia la evacuación de la prueba. Se recomienda tener una cámara frontal como la que tenemos nosotros, pero una cámara también en la parte de atrás para que se vea el espacio donde estamos interactuando. Bueno, todo eso son temas que complementan lo que podría ser la idea de una justicia telemática, pero al final es un poco voluntad, querer hacer las cosas, y espero que con las ideas de todos los que de alguna u otra manera estamos acá porque estamos interesados en este interesante tema, podamos al fin exhibir en Venezuela una justicia telemática con garantía del debido proceso. Justamente esa era una de las preguntas que han hecho, porque ha habido varios de los que están presentes, a los que saludo. Está el profesor Serpa, que siempre está presente. Me da muchísimo satisfacción al Instituto de Derecho Público ver al profesor Ángel Serpa siempre aquí presente en estas actividades. Y él justamente planteaba eso, o sea, tanto la idea del debido proceso como la telemática llegaron para quedarse, ¿no? Entonces, en lugar de que se enfrenten, más bien deberían tratar de hacerse compatibles. ¿Cómo hacer para que el debido proceso fluya adecuadamente a través de las tecnologías, ¿no? Algo has dicho tú, no sé si quieres agregar algo, perdón. Sí. Bueno, igual, muchos saludos al doctor Ángel Serpa. Compartimos por allí ideas y opiniones y muchas veces comentarios, etcétera, en un grupo que se creó en un momento en el que creíamos que se estaba legislando, y fue la noticia que nos congregó a los procesalistas, sobre todo por un código orgánico procesal civil, que bueno, afortunadamente no entró en vigencia. Yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Ángel Serpa y sinceramente creo que lo que se requiere, insisto, es ni siquiera dictar una normativa específica telemática con proponer y llevar adelante de manera concienzuda, pero con participación de las universidades. Las facultades de derecho no pueden ser puestas de espalda a la hora de hacer un verdadero proyecto de normativa telemática. Y que mi propuesta particular es que sea el Código de Procedimiento Civil con una breve reforma parcial del capítulo del procedimiento oral,
y de inmediato insertar unas normas telemáticas que rijan el procedimiento oral, pues ya con eso tendríamos solucionado pues, el tema de la seguridad jurídica. No me parece, y sí he visto alguna propuesta que se mencionó por allí en Twitter, que se va a presentar un proyecto de procedimiento único telemático para la resolución de todos los casos en Venezuela. Pensar en un procedimiento único telemático realmente, pues me parece que desde el punto de vista del derecho procesal no es viable, no es posible. Los que manejamos los diferentes, los procedimientos especiales, mercantiles, por ejemplo, piénsese por un momento la diferencia tan grande que puede haber entre la simple cumplimiento de contrato o una letra, o el cobro de una letra de cambio o un procedimiento concursal. O sea, un procedimiento concursal donde tú haces un llamado a una masa de acreedores, donde tienes que tomar una serie de medidas en contra del fallido, donde tienes que, son tan disímiles las actuaciones y tan distintos los derechos que concurren, que es imposible pensar en un procedimiento único virtual. Hay un procedimiento en materia laboral que funciona en materia laboral, pero eso no significa que yo pueda decir que ese va a ser el procedimiento ideal para la sustanciación de los procesos contenciosos administrativos o de los procesos civiles. En materia laboral ha funcionado un proceso con una fase de mediación que dura 4 meses y que comienza con la obligación que le hacen al patrono de contestar la demanda. Es decir, el patrono contesta la demanda anticipadamente. Entonces, bueno, un proceso donde hay una fase de conciliación o una fase de mediación donde verdaderamente los que asistimos a esos procesos vemos cómo es una combinación al pago lo que hacen los jueces laborales. Muchas veces yo tuve que entregar mis pruebas anticipadamente, todavía no se ha trabado la litis y yo tengo que ir al tribunal a llevar mis pruebas. Es mi primera actuación en materia laboral, promover pruebas. Entonces promuevo las pruebas sin haber trabado la litis y entonces el juez las examina y en la mediación me dice, doctor, yo creo que es mejor que usted le pague o que usted convenga porque está muy mal desde el punto de vista probatorio. Entonces, mira, eso ha funcionado y funcionó en su momento mucho en materia laboral, pero eso no quiere decir que ese procedimiento sea el más adecuado para sustanciar entonces todas las situaciones que desde el punto de vista de las relaciones intersubjetivas se puedan plantear. Bueno, nada, no sé si hay alguna otra pregunta por aquí. Yo ¿Hay alguna? Hay una pregunta, bueno, pero esta la respondiste del amigo Serafín Magallanes, es justamente que si tú sabías de algún proyecto concreto que hubiera y cuál era su estado, algo dijiste al respecto, ¿no? Sí. Pero hay otra de Alicia Monagas. Hola Alicia, ¿cómo estás? También siempre estás por aquí. Alicia nos hace referencia y trae incluso nos envía la dirección electrónica, creo, ¿no? De una cosa que se llama el BitNation. Entonces, que es un registro que podría servir como de ayuda para guardar ciertos datos, ¿no? Y ella incluso lo coloca y dice luego, la preparación solo es posible en estos foros porque la realidad que nos impacta en el ejercicio profesional es deprimente. No hay despacho y no te dejan subir a pesar de atender juicios de amparo. Esa es su apreciación. Y en ese mundo, insisto, y lo mencioné, de los criptoactivos, pues por supuesto que sí, ha habido un desarrollo, ya ha habido arbitrajes que son resueltos por inteligencia artificial. Entonces, tenemos diferencias entre las partes, nos sometemos a un arbitraje, establecemos los parámetros de la discusión y por un algoritmo o por algoritmos ha habido respuestas donde dicen las soluciones estas. Entonces, oye, perfecto, yo suscribo tal cual lo que dice la autora Alicia Monagas y sí creo que en ese mundo de las criptomonedas, pues de ellos tenemos que tomar hacia la justicia telemática. Pero, insisto, ¿de qué manera hacemos justicia telemática si, por ejemplo, nosotros seguimos teniendo
proceso formulario rígido escrito. Es decir, si partimos de la premisa de que lo que no está en el expediente no forma parte del mundo de lo que va a ser el ámbito de decisión del juez, es decir, la constatación física del documento es lo que vale. Yo no entendí nunca por qué entonces inauguraron 10 o 15 salas telemáticas durante la pandemia. Empezó todo un movimiento, se inaugura la sala telemática. Claro, si es para audiencias penales, perfecto. En eso no hay ninguna duda. Pero es que la ambición era que las salas telemáticas eran para todos los circuitos y entonces también para el circuito civil. Díganme ustedes un solo acto en materia civil y mercantil que podamos sustanciar y que su forma del acto sea la verbalidad. O sea, no existe, salvo solicitarle al juez que yo quiero leer mis informes orales, que bueno, por supuesto, no, eso no tiene uso en los años que tengo yo de ejercicio, 36 años de ejercicio, nunca lo he visto. Entonces, y en todo caso los leeré yo solo porque mi contraparte no va a aprender la computadora para escuchar. Entonces, ¿para qué crear salas telemáticas? Lo primero que tenemos que hacer es establecer la forma de los actos procesales. Es entonces oral. Para eso tenemos que tener el procedimiento oral desde la presentación de la demanda hasta la resolución del caso con la sentencia de fondo, regido por el principio de la oralidad. Luego de que yo tenga oralidad, sí puedo tener telemática, porque entonces aquí donde estamos en este momento reunidos, puede estar el juez, va a estar el secretario, va a estar mi contraparte, sentaremos a los testigos, etcétera, etcétera, y podemos funcionar telemáticamente adecuándonos a la oralidad de los actos procesales, que es lo que hacemos en los arbitrajes. En los arbitrajes, insisto, desde hace muchos años se viene utilizando la oralidad como forma de los actos, la posibilidad de realizar audiencias telemáticas y sin ningún inconveniente. Pero no tenemos una legislación que permita, por lo menos desde el punto de vista me refiero siempre a la materia civil y mercantil, incluso en la última reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, lo que se incorporó fue una norma sobre notificaciones telemáticas, pero la nulidad del acto administrativo tiene que seguirse sustanciando presencialmente y el acto se cumple en los tribunales de la jurisdicción contenciosa, presencialmente, de manera que no se aprovechó esa ocasión de una ley del año 2022 de comenzar a establecer normas telemáticas. Mira, aquí hay una pregunta y otras, muchas felicitaciones que tú puedes leer por allí, Iván Paredes. Creo que tienen aquí a la derecha una persona que está haciendo bombardeo, tienen que tomar medidas a la derecha, arriba, estoy seguro que es un bombing arriba a la derecha. Es una persona que entró para sabotear. Entonces, senadores, con esa por favor, Alessandra, ¿le estás oyendo? Por favor, que toma medidas con respecto. ¿Ok? Sí, bueno, esos son uno de los riesgos justamente de... Claro, pero se pueden tomar medidas. Es muy sencillo porque listo. Bueno, él se salió, pero lo bloquean y eso se puede hacer. Ah, muy bien, qué bueno. Se ve que eres un experto en esta materia. Yo no hubiera sabido qué hacer. Sí. Bueno, Álvaro, hay una pregunta. Justamente yo creo que ya vamos a ir cerrando porque estamos abusando un poco del público y de nuestros anfitriones, nuestros universitas, pero aquí hay una pregunta que me parece interesante digamos, que pide un dato que probablemente tú conozcas, de Rafael Montero, Alberto Montero. ¿Existe alguna normativa o jurisprudencia que prevea qué ocurre o cuál es la solución jurídica a los casos en los cuales se caiga en la Internet en el medio de una actuación judicial? Mira, en Venezuela desafortunadamente no. En la poca experiencia de 20 meses que tuvimos, todo apuntó a que el concepto de justicia telemática del que se partió es que yo podía remitir por la vía de correo electrónico mi actuación al tribunal, pero tenía, como las tarjas,
que ser adminiculada con la versión física esa actuación para que tuviera una verdadera validez. De manera que se llevaron en paralelo la sustanciación de dos expedientes, un expediente digital y el expediente físico. Y se creó un tercer expediente porque de ese expediente que yo remitía, de esa actuación que yo remitía, el tribunal sacaba una copia y también la tenía aparte en otro expediente. Entonces, no, realmente cuando había caídas de internet, se hicieron solicitudes de reposición de lapsos, se hicieron solicitudes también por razones de la caída de internet, puede ser por la caída del proveedor mismo o por problemas eléctricos, que básicamente casi que las máximas experiencias nos llevan a que, pues, sobre todo en tiempos pasados, ocurrían con mucho más frecuencia a partir de 2019. Entonces, realmente solicitudes ante los tribunales y los jueces podían tomar la decisión de la reapertura de los lazos judiciales para que se hicieran las actuaciones. Pero no hay. Así que yo te puedo decir, mira, está la sentencia, lo que hay, la poca jurisprudencia que podemos exhibir, tiene que ver, sí, con garantía del debido proceso. En noviembre de 2021, sentencia de la Sala Constitucional, donde en una intervención al Poder Judicial en el estado Anzoátegui, toma una serie de medidas y tuvo que ver con el manejo de unos expedientes donde se alegó fraude procesal y donde, bueno, mira, se tomaron medidas incluso, no, es decir, lo menciono porque fue del manejo público de una magistrada, hermana del magistrado presidente de la Sala de Casación Civil, fue destituida y hay una sentencia de la Sala Constitucional entonces que estableció pues la necesidad de cumplir con el debido proceso y de hacer las notificaciones, que no constaba en autos que se hubieran agotado las notificaciones a las direcciones electrónicas que se habían proveído y de allí pues que se tomó esa decisión. Creo que esa es una de las más importantes. Si me escribes a mi correo particular, a badel@badelgrau.com, repito, a badel@badelgrau.com, con muchísimo gusto le podemos dar los datos de la sentencia. Mira, hay una pregunta que de verdad no la veo tan directamente relacionada con el tema de la justicia telemática, sí con el arbitraje, ¿no? Entonces te lo leo. ¿Cómo dejar sentado el sometimiento de la jurisdicción en materia de arbitraje en caso de modelos de arbitraje como cleros, que son administrados por árbitros no especialistas en derecho y cuyas decisiones son tomadas por votos de consenso? La pregunta la hace Gilbert Vargas. No sé si... Si estuviéramos hablando de arbitraje en el derecho aquí en Venezuela, no hay duda de que tiene que haber una aceptación expresa, porque si el único requisito para que exista el compromiso arbitral es que conste por escrito. Entonces, no es posible una aceptación por incorporarse en un grupo, en un clero. O sea, sencillamente la declaración de voluntad tiene que constar por escrito por cada uno de los integrantes de la asociación, del clero, de cómo se llame, y si no, la cláusula arbitral es inexistente, es patológica. Se hablan de diferentes, es decir, son diferentes escenarios. Una cláusula patológica es diferente a la inexistencia de la cláusula arbitral. Pero el resumen sería que, pues, y todos los países que seguimos el modelo UNCITRAL, la mayoría de los que seguimos las normas UNCITRAL, pues te exige la aceptación formal y escrita para que exista el acuerdo arbitral. Claro, porque como tú decías, pues la legitimidad de esa decisión emana de la voluntad de las partes y si no está claramente establecido. Bueno, mira, hay una última cosa que tengo que decir ya prácticamente para no abusar del amigo Álvaro, pero es para comprometerlo también. José Gregorio Medina Colombani
que nos da los buenos días, te felicita y luego dice que por favor una parte 2, que sería magnífico. Y esa sugerencia fue acogida por Alicia Monagas y por otros más, ¿no? Oye, qué bueno, Entonces, qué bueno, bueno. nada, pues yo creo que sí, es muy probable, ¿verdad, Álvaro? Que vayamos entonces No, 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 con muchísimo gusto. Mira, nosotros, tú eres profesor de toda la vida, me enseñaste a mí a trabajar, no a estudiar porque no fui tu alumno porque yo soy ucavista, tú estás más, te has dedicado a la Universidad Central de Venezuela, eres patrimonio de la Universidad Central de Venezuela y qué patrimonio tan valioso verdaderamente. De manera que los que hacemos docencia sabemos que, bueno, esta es nuestra recompensa, que ustedes quieran que de alguna manera le podamos seguir transmitiendo algunas ideas. Wow, de verdad que muchísimas gracias. Debo agradecer, mi hermano estuvo conectado hasta hace poquito al académico Rafael Badel Madrid por habernos acompañado y tanta gente, bueno, que a lo largo de la jornada he visto que de alguna manera, bueno, también alumnos de pregrado, de posgrado, gente que conozco del mundo, del doctor Humberto Mendoza Paola, que fue juez civil y mercantil del área metropolitana de Caracas y que verdaderamente sus sentencias aleccionadoras siempre, y que por cierto te invito Humberto a que te acerques al mundo del arbitraje. Leí una crítica que hiciste por allí en Twitter donde lo ponías como que era muy un clan cerrado. No, no es así, no es así. Te estoy interesado en demostrártelo para que lo puedas constatar. Sencillamente, reposa en cada uno de los abogados la posibilidad o no de hacer arbitraje en la medida que cuando yo redacto mi contrato coloco una cláusula compromisoria. De manera que yo soy promotor del arbitraje en todo. Ahora yo en todo contrato que hago siempre va una cláusula arbitral, incluso en aquellas zonas grises donde que si hay, estamos hablando de intereses que no pueden ser disponibles, que no sé qué, bueno, en materia de arrendamiento pongo cláusulas arbitrales, por supuesto, en aquello donde puede ser disponible. Puedo decir que si no estoy de acuerdo con el estado del inmueble cuando tú me lo devuelves, vamos a un arbitraje y esto es posible perfectamente sin ninguna duda. Entonces, acércate al mundo del arbitraje, Humberto, y para todos ustedes, mi correo a badelgrau.com y cuando lo disponga el instituto, el doctor Gustavo Urdaneta, Universita, yo, si me lo permiten, en ese momento sí invitaría por lo menos 2 o 3 profesores, uno de Argentina, Ecuador, Perú, 2 o 3 países, y podemos tener una visión, si el tema es el mismo, de cómo están las cosas en esos países, siempre con el ánimo de usar lo mejor de ellos para nosotros tratar de conseguir también tener un mejor sistema de justicia. Así que, de mi parte, muy, muy agradecido. Y de nuevo, feliz Día de la Mujer a todas las que se incorporaron después que yo di el saludo, incluyendo saludos del doctor Salvador Llanucci, académico, fue nuestro decano de la Universidad, de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, excelente procesalista y profesor de todos nosotros toda la vida, de manera que, wow, qué agradecido de verlo por aquí también interactuando con nosotros. Farida Balsa, que fue mi alumna, siempre mi ahijada, además, allá al fondo se ve una placa, Farida, estoy aquí, es año 99, ahí está tu nombre. Bueno, de verdad, pues también yo les agradezco muchísimo a todos los que han participado, los que han asistido y han participado con aportes, con preguntas, con sugerencias y bueno, a los que no lo han hecho a través del chat, pero que están allí y que también merecen nuestro agradecimiento porque por ustedes que hacemos esto precisamente, ¿no? Así es. Y nada, pues entonces de nuevo agradecerle a Álvaro Badel Madrid que nos haya acompañado en el día de hoy y comprometerlo para la parte 2. Entonces, ya lo organizaremos y les avisaremos con la debida antelación para que nos acompañen de Con nuevo. muchísimo gusto. Bueno, Álvaro, entonces Muchísimas nada, gracias, fuerte. Gustavo. Muchísimas gracias al Instituto de Derecho Público, a la cátedra Moles Colbert,
Y a todos ustedes, estimados colegas, todo mi respeto, mi aprecio, y cuando me llegue la notificación, ahí estaremos. Bueno, muy buenas tardes, hasta luego. Nos despedimos entonces hasta la próxima oportunidad.